¿Jesús aún sigue sanando? La respuesta es sí. En Mateo capítulo 8, el verso 5 en adelante, vemos a Jesús en una historia donde aparece un hombre que es un centurión, que tiene un criado que está enfermo. Este criado era paralítico. Número 2, estaba gravemente atormentado. Y entonces, al contarle esto a Jesús, Jesús dice: sí, yo iré y voy a sanar a tu criado. Y entonces el criado dice: espérate, Señor, yo tengo soldados a mis órdenes y criados, así que yo le digo hagan esto y lo hacen y se cumple. Entonces el criado estaba enfermo. El que creía no era el criado en sí, sino el que creía era el centurión, que era Jesús, que creía en Jesús. Entonces nos damos cuenta que a veces no se necesita la fe del que está enfermo, sino la fe de alguien. Perdonen porque estoy leyendo acá, porque acá escribí todas las notas en este papelito. Ahora, Dios está dispuesto a sanar a cualquiera, a quien sea, no importa su enfermedad, su caso. Dios actúa de acuerdo a la fe. Todos querían ser sanados al ser tocados por la mano de Jesús. ¿Cuántos no quieren esperar a un predicador grande, no? Ponle Juan Carlos Harrigan y todos los nombres que tú conozcas. Quieren que ellos les pongan la mano y sean sanados, que está bien, está bien. Y de hecho Jesús sanaba así, poniendo las manos a las personas. Pero Jesús a propósito le dice: yo iré y sanaré a tu criado. Ese era el pensamiento de todo el mundo, que tenían que ser tocados por Jesús. Pero aquí el criado, el centurión, rompe esos límites, esos pensamientos, esos moldes de cómo Jesús sanaba, al decir: no vayas, solo di la palabra y mi criado sanará. Entonces la fe de alguien puede mover la mano de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si el centurión hubiera llevado a Jesús a su casa, probablemente el centurión hubiera visto a Jesús sanarlo, a su criado, en otras 2 horas más, conforme iba llegando a su casa, no en aquella misma hora. Aquí en el verso 13 dice: y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ponte que el criado estaba a muchos kilómetros. Hubieran llegado de noche quizás, su criado hubiera sido sanado en la noche o en el siguiente día, depende del camino. Pero fue sanado en la misma hora, porque Jesús no tuvo que ir a tocarlo, sino declarar la palabra. Entonces, la sanidad depende de la fe del responsable. El criado no fue sanado en sí por él mismo, sino por la fe de otro. Ahora, acá hay un tema importante. El criado no era familiar del centurión. El criado era su criado, decir, como un esclavo. Así que pero vemos que por la fe de alguien, este criado fue sanado. Tienes tu madre enferma, tienes tu padre enfermo, tienes tu familia enferma. Quizás ellos no creen en Dios, pero si tú puedes pagar el precio, si tú puedes correr a Dios por ellos, para que ellos sean sanados y entonces ellos vean la gloria de Dios. El criado, después de ser sanado, posiblemente dijo: ¿y cómo estoy sanado? Y el centurión le dijo: yo fui a Jesús y Jesús te sanó. Y el criado puso su fe ahora en Jesús. Entonces, ¿cuánta de tu familia está en las drogas, está en el alcohol, está perdida en la pornografía, perdida en el mundo? A ti te digo, sí, pero tú dices: no, yo ya les hablé de Jesús. No es suficiente hablarle de Jesús. Probablemente el centurión le dijo a su criado: criado, hay alguien que te sana, y es Jesús. Y el criado dijo: fuera de acá. Y se enfermó y se atormentó más. Pero el centurión corrió a Jesús. El centurión pagó el precio. El centurión pagó el precio. Tú tienes enfermos en casa, tienes familia que está en las drogas, en el alcohol. Tienes que pagar el precio para que Jesús dé la orden, Jesús lo liberte. Porque en este criado estaba endemoniado. Él mismo dice, el centurión, gravemente atormentado. Habían demonios ahí. Así que quien esté en las drogas, quien esté en el alcohol, están con demonios. Quien estén enfermos son demonios de enfermedad. El criado estaba paralítico, era un demonio que le ponía parálisis, paralítico, y no se podía mover. Así que el paralítico no corrió a Jesús por su sanidad. Quien corrió fue otro. Y este nos da el ejemplo que no era su familia del criado. Así que tú puedes tener hermanos en las drogas, familia, tu esposa, tus hijos enfermos, pero quizás ellos no creen. Pero tú puedes acercarte a Dios. Y aquí entra la historia de mi amigo Abraham, un amigo de otro país, quien ahorita él entregó su vida a Cristo, está en la cárcel y ya está por salir, pero tiene su esposa afuera. Y hace 20 días le diagnosticaron una hernia dentro de su cuerpo y él
se puso a ayunar, iba a ayunar 6 días. Pero me contó alegre hoy día y me dijo, a los 2 días de ayuno mi esposa me llamó y me dijo que vomitó la hernia. ¿Sabes por qué? Porque este se atrevió a creerle a Dios. ¿Tú qué pensarías de alguien que está en la cárcel? No, ¿qué le va a oír Dios a eso? Imagínate, de lo vil y menospreciado Dios te da una lección. Así que si Dios lo hizo con él y con este centurión que dijo, no soy digno que entre bajo mi techo, porque posiblemente robó, mató, asesinó, etc., pero se humilló y le creyó a Dios. Y entonces, un enfermo, y entonces fue sanado el criado, no por su fe del criado, sino por la fe del centurión. Así que hoy te invito a creerle a Dios, a poner tu fe en Él, sí, en Él. Entonces, este criado fue sanado porque alguien pagó el precio de su sanidad, y fue el centurión. Su precio fue su tanta fe. Mateo 8:10, creyó en Jesucristo. Dios actúa de acuerdo a tu fe. Mateo 8:6. Jesús le dice, a propósito, yo iré y lo voy a sanar. Pero el criado sabe que Jesús le está diciendo a propósito, entonces el centurión, y entonces el centurión dice, Señor, en Mateo 8:8, solo di la palabra y sanará a mi criado. Y ahora en Mateo 8:13 Jesús le dice, oh, como creíste, tu fe te sea hecho. De acuerdo a tu nivel de fe, entonces sea sano. Sé sano, de acuerdo a tu nivel de fe. Por ejemplo, aquí entra el leproso de Marcos 1. El leproso dice, Señor, si quieres puedes sanarme. Él no creía, pero el leproso se humilló, hincó sus rodillas en tierra, y Dios lo exaltó porque se humilló y le dijo, quiero, y al instante fue sanado. Este criado fue sanado en la misma hora, no al instante, por la fe del centurión. La fe era tanta que hizo que la sanidad se creara en esa hora, no al instante. Pero aquí vemos la fe no del leproso. El leproso no tenía fe porque le dijo, si quieres, o sea, dudaba bastante. Así que entra la fe de Jesús como Dios y dice, quiero, y dice ahí Marcos 1, y al instante fue sanado de su lepra. Entonces Dios honra mucho la fe. Y este es el principio y la base de los dones de sanidad. Estamos en un grupo que tenemos en WhatsApp, somos como más de 300 personas. Así que ahí estamos compartiendo la palabra de Dios. Y estamos en el tema de dones de sanidad. Y esto es básico e importante. La fe, y aún más como identidad de hijo de Dios, aún más. Si quieres puedes sanarme. Quiero, dice Dios. Di la palabra, por tu fe te sea hecho. Depende de ti. No estás enfermo, pero tu familia sí. Depende de ti que ellos sean sanados. Depende de ti de que ellos reciban a Cristo. El criado posiblemente recibió a Cristo después de su sanidad. No que yo les hablé, depende de ti. Este género no sale si no es con ayuno y oración. Depende de ti. Dependió de Jesús salvar al mundo entero. Ahora esto depende de ti. Ellos están en tus manos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Dios te bendiga.